El día 3 de julio es el día del síndrome de Robinson-Staby y nosotros acá tenemos a Joaquín que asiste desde el año 2023 y queremos hablar contigo, Evelia, mamá de Joaquín, para poder visibilizar este síndrome, para que la gente conozca de qué se trata, cómo ha sido el ambiente familiar y todos los ámbitos de la vida. Vamos a partir con la historia de Joaquín y la historia del síndrome. ¿Cómo se enteran ustedes de este síndrome de Joaquín? ¿En qué momento? Joaquín nació el 21 de diciembre del 2019. Con él fue un embarazo normal, un parto normal, fue todo normal. Pero cuando a mí me lo entregaron, me lo dieron y me dijeron que lo pusiera al pecho, como había puesto a mis dos hijos mayores, yo dije, no, acá hay algo que no, esto es distinto. Él no se quería agarrar del pecho como se habían agarrado sus otros hermanos, tenía un tema de la fuerza, de la deglución. Y entonces las enfermeras que me asistieron, yo les decía, miren, no quiere mamar. Y yo tenía leche, y ellas veían que me salía leche, pero él no tenía fuerza. Algo le pasaba en la succión, y eso fue lo que detonó, y también que tenía unos deditos pegados en las manos, en los pies. Y bueno, las enfermeras de lactancia, ellas se dieron cuenta que algo estaba pasando. Entonces me derivaron a hacerle exámenes, pero acá en Chile los exámenes salían normales. Fue gracias a una genetista que ella nos recomendó mandar las muestras de sangre a un laboratorio en Estados Unidos que se llama Invitae, y ahí saltó el cromosoma 16. Este síndrome es una mutación en el cromosoma 16. Y comprende un retraso general, por eso su deglución, que era lo que a mí más me llamó la atención, era más lenta. Gracias a toda la asistencia que me dieron las enfermeras, las matronas, yo me sacaba leche y con una sonda le dábamos porque él no alcanzaba a tragar. Pero de a poquito él fue avanzando y hoy come normal. Nosotros tuvimos los documentos científicos al año. Harto tiempo, pero nosotros con mi esposo sentíamos, no sabíamos bien qué era. ¿No conocían sobre el síndrome? Nada. Es más, en Chile parece que hay muy poquitos casos y que se han detectado así, gracias a que se mandan las muestras a Estados Unidos, y si no, queda todo como en un diagnóstico muy diverso. Claro. Es como un retraso que se manifiesta en algunas áreas porque en otras no. Él aprendió a caminar súper bien, ahí no se le manifestó, pero en el comer sí. Claro. ¿Y el área del lenguaje también afecta algo? Claro, hoy Joaquín tiene 5 años y si bien se comunica, no habla como debería hablar un niño de 5 años, y tiene que ver con todo lo que pasa en su boquita, en su lengua. Tal vez si se hiciera un estudio científico, una investigación fonoaudiológica, encontrarían muchísimas más cosas. Claro, y como dices tú, es un síndrome que no es tan común, entonces no hay tantos casos como para hacer tantos estudios. Acá en Chile no se ha hecho mucho, como decía, en Estados Unidos se hacen las pruebas, entonces igual es bien complicado. ¿Cómo fue para ustedes enterarse que Joaquín tenía un síndrome? Porque claro, me dicen que al principio se dieron cuenta que había algo diferente, pero cuando les llega este resultado de Joaquín tiene esta mutación, Joaquín tiene este síndrome, porque tú dijiste ya tienen 2 hijos mayores que no tienen nada asociado, entonces Joaquín con esto, ¿cómo fue para ustedes como familia? Y es un shock muy muy grande porque tú no sabes qué hacer y tú haces lo que puedes hacer. Entonces ese te choquea porque tú lo amas a tu hijo, tú lo abrazas, lo aceptas como es. Si Dios, yo creo en Dios, si Dios te lo mandó así es por algo, pero tú no sabes qué hacer.
Entonces te dicen, sí, sí, dice la genetista, salió que tiene Rubinstein-Davy, ahora los derivo al neurólogo, el neurólogo los va a derivar a una teóforo, y viste, y te empieza a llegar una batería de cosas que tú dices, bueno, pero ¿qué es una TO? Claro. ¿Qué es una fono? Claro, y ellos, por ahí los médicos están tan familiarizados y uno empieza, no sé, a ver videos en YouTube. Ahora podemos ver videos en YouTube, pero 50 años atrás No había la tecnología necesaria para poder no había investigar. nada. Antiguamente a los niños quedaban encerrados en una casa. Ujú. Y no por maltrato, tal vez porque los padres no sabían qué hacer con ese niño. Y bueno, y ahí empezó mi transitar. Fui a la neuróloga obedeciendo a la genetista, fuimos a la neuróloga, una neuróloga amorosa, nos derivó a una terapeuta ocupacional y empezamos a trabajar con ella. Ella después al tiempo nos dijo, ya Joaquín tiene que, ya tenía 2 añitos Joaquín, tiene que socializar, hay que empezar a llevarlo a un jardín. Y ahí empezaron los problemas más graves, porque él se desregulaba. Y apareció en nuestra vida de familia el concepto de desregulación emocional que yo no tenía idea qué era. Y Joaquín empezaba a hacer pataletas, se tiraba al piso, se golpeaba la cabeza contra las paredes, gritaba, porque claro, él no se podía comunicar. Y a los 2 años y medio, un niño ya de alguna manera te explica qué quiere. Claro. Si le duele algo, lloran, largan palabras. Y no, como está ese retraso, él no podía manifestar lo que quería. Y bueno, y ahí también, como papá, te empieza a doler el cuerpo, porque tú estás tratando de contenerlo. La Teo me enseñó a envolverlo con una manta, darle abrigo, porque él de alguna manera es como que se pierden espacialmente, pierden como un poco el eje. Entonces al envolverlos en una manta, apretarlos, abrazarlos, ellos se empiezan a encontrar y se tranquilizan. Entonces empezaron a aparecer todos estos conceptos que para mí eran nuevos, pero yo no lo podía dejar en ningún lugar solo, Fran. Yo no me veía dejándolo en un jardincito jugar como hice con mis otros 2 hijos, pero ni por casualidad. Y conseguí un jardín donde me dejaban ir y que fueron amorosas las tías conmigo, siempre muy amorosas, pero ellas me dijeron, ¿sabes qué, Belia? Él necesita otro tipo de espacio donde hayan otros niños, pero que sea más chico y con mucho más trabajo clínico. Y yo dije que lo tengo que internar. No entendía. Pero ellas me dijeron, mira, busca un centro terapéutico donde haya terapias intensivas, porque a la TO yo por un tema económico lo llevábamos un día a la semana, nomás. Que tenga más terapias, 3, 4 sesiones a la semana, que vayan el combo. Entonces me empezaron a dar la información, y yo me metí a Google y ahí apareció Intempo. Y fue, Fran, porque la Fernanda es la directora, no, salió inconsciente la Fernanda porque ella fue la primera persona que me encontré. Yo llené un formulario y ella me llamó por teléfono a los 10, 15 minutos. Y fue tan fuerte su discurso como de liderazgo de sí, ven, charlemos, ¿qué le pasa a tu hijo? Y yo le decía, mira, lo he llevado a un jardín, no sé, como que yo siento que ahí no se lo pueden. Yo también necesito que él salga un poco porque yo me siento un poco asfixiada. Y ella me dijo, vengan y charlemos. Al otro día vinimos y ella nos convenció de que este era el lugar para él. Y bueno, desde ahí estamos hace 3 años. 3 años, sí. Que las conocimos a ustedes, que a mí fue un vértigo brutal dejarlo. Yo decía, Dios mío, ¿qué van a hacer con él si él empieza a desregularse? Desde el primer día se quedó, las cosas que han vivido con él, no me las puedo imaginar.
Además está, por ejemplo, ahora vengo de una reunión de retroalimentación, que son verdaderas tutorías para padres, porque hay un documento escrito donde van contando todo lo que el niño está haciendo, lo que ha avanzado, lo que podemos avanzar todavía en grupo. Está el grupito de WhatsApp donde está Intempore, el papá, la mamá, y bueno, si hay alguien más, no sé, un cuidador en la familia, ustedes lo agregan, uno va viendo todo lo que va haciendo el niño. Si yo voy a 3 años atrás y veo cómo llegó el Joaquín, Sí. Es impresionante el trabajo de joyería, así tallando por acá, tallando por acá, tallando por acá, que han hecho. Hoy el Joaquín usa una tablet para comunicarse, pide cosas, ha roto 2 por sus desregulaciones. En sus desregulaciones las tablets han volado, se han partido en 1000 pedazos, pero ahí el papá ha ido, ha comprado... Y se mantiene firme el papá. Ah, sí, Andrés es un sol como papá, ahí sosteniendo en todos los sentidos. Así que Fernanda, yo estoy súper agradecida por todo lo que ustedes hacen. Sí, bueno, como tú dices, ha sido un largo camino que hemos recorrido juntos. Yo conocí a Joaquín cuando llegó, entonces hemos visto los cambios en sus desregulaciones, sus cambios sociales con sus compañeros, con sus pares, el avance de la familia, porque aquí también es importante involucrar a la familia en todo el proceso de aprendizaje de los niños. También hemos visto cómo ustedes han avanzado como familia, los miedos que han dejado atrás, las cosas que hemos conversado muchas veces sobre cómo te has sentido tú, cómo se ha sentido Andrés, cómo se han sentido los hermanos, cómo Joaquín se ha involucrado más en el ámbito familiar y en el ámbito social de los hermanos, porque no es solo social de él. No, claro, el entorno. Antes yo lo llevaba a la escuela porque Joaquín me acompañaba, ¿no? En la mañana temprano a dejarlo a la escuela a los hermanos y yo prácticamente lo llevaba atado en su coche. Atado y envuelto en una manta porque era ver gente, ruido y era gritar, gritar y gritar. Y hoy el Joaquín es parte de la rutina, porque eso es algo que ustedes me enseñaron, a crear cada momento de la vida como una instancia para terapiarlo, ayudarlo. No que solamente Belia venga acá al centro terapéutico y acá te lo terapiamos, no. Te damos las herramientas a ti para que tú vayas llevando la terapia a todo el ámbito de su vida. Y hoy en día llevamos a los hermanos temprano en la mañana, él se baja del auto, camina una cuadra larga, saluda a la gente que está en el camino, choca a los 5, hace puñitos. O sea, es impresionante cómo su sociabilidad cambió gracias a que ustedes lideraron un proceso de que vamos a Belia, dale, bájalo del auto, porque un montón de veces, no sé si por flojera o por miedo, yo lo dejaba en el auto con mi hijo mayor y me iba a dejar al del medio sola. Y no, inclúyelo en tus rutinas, dale responsabilidad, asígnale tareas. Y era como anticiparlo. Bueno, mira Joaquín, vamos llegando a la escuela, estamos estacionando, nos vamos a bajar, te tienes que poner los zapatos, porque no se dejaba poner los zapatos. Tienes que dejar que yo te ponga la parca, vamos a caminar, tienes que saludar a la gente. Y bueno, de 10 veces, 8 va desregulado, gritando, enojado, pero hay 2 que va bien. Y lo hace, pero él va. Se desregula, se enoja, pero va. Entonces ya ahí tenemos el avance de ir. Y de esas 2 quizás más adelante sean 3. Claro, y ahí vamos avanzando de a poco. Vamos avanzando. Y ahí está el avance que es muy paulatino, muy lento. Ahí queda manifiesto el retraso. Pero va. Y va y se comunica y se da a entender y es como uno adquirir esa paciencia de acompañarlo en un proceso que es más lento, pero no deja de ser. Y eso yo lo entendí gracias a ustedes. Después vino todo el tema de empezar a escolarizarlo, que ya queda poco para... que está instalado el tema, sí. y es perder el miedo como papá, como mamá.
y de que ustedes nos han llevado así de la manito de vamos, vamos, porque el Joaquín en el fondo es la cereza de la torta nomás, pero tú el pastel lo tienes en la familia. Y en ese caso, Evelia, como tú dices que han tenido estos episodios y que Joaquín presenta este retraso que vienen con parte del síndrome, ¿cuáles crees tú que han sido las barreras que más les han tocado pasar en esta etapa familiar, en estos 5 años y medio que tiene Joaquín? Yo creo que lo más fuerte es tener paciencia. Paciencia, compasión, tolerancia. Él ha manifestado que es inteligente, que resuelve, que avanza, que aprende. Ustedes nos han ayudado a que él desarrolle el gusto por aprender. Pero el nivel de velocidad es más lento, si yo lo comparo con sus dos hermanos. Y ese desfase en el adulto, en este caso nosotros los papás, te genera como una crisis interna, porque tú dices que va a ser este niño en el futuro sin nosotros, sin el apoyo de nosotros. Pero ahí aparecen ustedes como diciéndonos, no, siembra, dale, enderecemos el arbolito porque va a llegar un momento en que él va a poder. Pero te lleva a desarrollar mucho la compasión, la tolerancia a la frustración como padre, de que tú sientes de que no es suficiente lo que estoy haciendo, porque claro, a los otros dos hijos mayores, comparándolo con un arbolito, tú le pones un poquito de agua y el árbol se va para arriba. Claro. Y Joaquín no, tú tienes que cavar, enterrar, buscar abono por acá, lleva más trabajo, pero igual crece. Igual crece. Y resuelve, porque él resuelve. Sí. A su manera resuelve. Entonces, yo siento que el trabajo más grande lo tenemos los adultos de la familia, en trabajar esos valores que se ven y se leen muy bonitos, pero Fran, cuando tienes que practicarlos, cuesta muchísimo. Cuesta. ¿Y los hermanos? ¿Cómo han tomado los hermanos esta noticia? ¿Cómo lo tomaron cuando llegó Joaquín con este síndrome? ¿Cómo se lo explicaron? ¿Cómo lo han tomado ellos desde el ámbito de hermanos mayores, saliendo del ámbito de padres, que también es súper importante, pero teniendo en cuenta que los hermanos también son parte de la familia y también hay que explicarles, mira, Joaquín tiene esto, se trata de esto, va a hacer esto, las desregulaciones de Joaquín, cómo se las explico a los otros hermanos, de qué es lo que le pasa, cómo ayudarlo, cómo se hacen partícipes ellos en el síndrome de Joaquín. Y con el mayor que tiene 14 y Joaquín 5, se llevan súper bien. Es casi que Daniel es como un papá de Joaquín. Y tienen mucha química, y se llevan bien, y el gusto por las pantallas y los juegos, y toda esa onda. Entonces Daniel es un adulto más con él, de cómo lo cuida, cómo lo atiende, cómo lo comprende. Con el que más conflicto hemos tenido es con el del medio, que tiene 7. Él es como que no... Él no puede entender que si van en el auto y Joaquín lo empieza a patear, o sea, me está pateando. Y a él cuesta más hacerle ver que es un niño un poco más especial. Ahí la escuela ha hecho un trabajo muy bonito, porque tienen sistema de integración, y en el curso de Joaquín, de Arturo, en segundo básico, hay niños con algún tipo de necesidad educativa. Claro, entonces ahí ellos me han ayudado a trabajar la tolerancia en Arturo, pero si fuera por mí sola, siempre tendría conflictos entre ellos dos. Entonces cuesta como padre hacerle ver a un hijo cercano en edad que su hermano es especial, que hay que tener más tolerancia con él, pero tampoco tanta, porque igual hay que marcarle los límites. Claro. Al niño que tiene algún tipo de desregulación, porque es modelable. Cada vez han ido siendo más modelables. Pero cuesta, Fran. Los papás nosotros necesitamos mucha autoeducación de cómo crear redes entre el niño normal, que él siga su mundo normal, y el diferente, que necesita más atención, sobre todo cuando están cercanos. Yo ahí siento que para mí todavía es un desafío como mamá.
porque tampoco quiero hacerle sentir al niño de 7 que sea como diferente con su hermano, porque es enfermito, porque, viste, como denigrarlo al que tiene problemas. Claro. Entonces, no, dejémoslo hacer lo que quiera, porque total es el del problema. Eso también le hace daño a Joaquín. Entonces, manejar estos conflictos entre hermanos es también un desafío para los papás, porque también lo ayuda a Joaquín a nivelarse para arriba. El hecho de que un hermano le diga, mira, no, ¿por qué me estás pateando? Me molesta que me patee, ¿qué es la desregulación? Entonces, eso también te ayuda a modelarlo, que el otro te muestre su descontento, porque tampoco lo vamos a abandonar emocionalmente por no ponerle límites. Es un desafío, Fran. Claro, es súper importante lo que tú dices y quiero tomarme de eso, porque claro, Joaquín tiene un síndrome, hay niños neurodivergentes que tienen otro tipo de trastornos, pero siguen siendo eso, los niños. Entonces, siempre todos los límites que se marcan y todo el proceso va en base a cómo yo manejo este síndrome, cómo yo manejo este trastorno, cómo yo manejo sus desregulaciones, porque sería más simple hacer que Joaquín no se desregule y si se enoja yo le doy lo que quiere solo para evitar la desregulación, para evitar la pelea con el hermano. Pero evitar el conflicto. Ahí también tenemos esa parte que dices tú de dejarlo emocionalmente y... Evitar el conflicto. Yo creo que hay que enfrentar el conflicto y trabajarlo. Eso, me suena bonito, pero en el día a día, Fran, es súper difícil. Y yo lo llevo a un contexto escolar donde hay niños mezclados en una sala de clase donde no tienes que abandonar a ninguno, porque el normal te necesita tanto como el neurodivergente. Y el dejarlos que haya conflicto, que el normal le diga a este otro, me molestó que me tiraste mi estuche con lápices por tu pataleta, me molesta, al neurodivergente también lo ayuda. Que el otro le marque los límites, porque son pares. Claro, y en ese caso, si tú tuvieras una conversación X con alguien y te dijera, oye, ¿sabes que mi hijo tiene este trastorno y no sé cómo hacerlo? ¿Qué consejo le darías? ¿Cómo le dirías tú, mira, puedes trabajar de esta forma? En primer lugar, como padre hay que bancársela. Hay que echarse la mochila de que aquí vengo yo, con mi hijo neurodivergente. Pucha, lo lamento por todos ustedes si nunca les ha pasado, pero yo lo estoy insertando y necesito, ¿cómo decirte? Que me ayuden a ayudarlo a él. Eso no significa de que, sí, pobrecita, que el niñito haga lo que quiera, que en un cumpleaños si tira los vasos al piso, pobrecito el neurodivergente. No, porque eso no lo ayuda a él. Pero si tú te empiezas a tener un entorno, me ha pasado con algunos papás que son muy potentes, sí, ven, tráelo. En el club de handball de mi hijo mayor, muchas veces Joaquín va a las gradas, a los partidos, y ellos son de los papás que me dicen, no, ven, tráelo, insértalo, que se forme, que se eduque, no importa si tira algo, lo corregimos. Entonces tú te empiezas a sentir que tienes un entorno que te está tirando para arriba como mamá. Nos pasó en un campeonato que Joaquín tiró tierra y le llegó a unas mamás y una de las mamás de confianza mía vino y lo retó y le dijo, eso no se hace, tú no tienes que tirarle tierra a la gente. Y yo me retiré porque vi que él me miró como diciendo, ¿qué? ¿Tú no me vas a defender? Y yo no me metí. Entonces es tan bonito cuando tú tienes un entorno de confianza que te quiere ayudar, que se empodera contigo en la formación de tu hijo. No te pasa con cualquiera, Fran. No. Hay mucha gente que te mira, no, vámonos a la otra mesa porque acá está el loquito. Yo también los entiendo. Sí, tú no tienes por qué soportar si no te interesa, si no tienes hijos así, y está bien que te alejes. Yo desarrollé mucho esa como intuición. Yo me logro dar cuenta cuando hay gente que me quiere ayudar bien, y yo me agarro emocionalmente de ellos,
y los que se alejan por diversas razones que también hay que respetarlo, no juzgarlo. Entonces, vuelvo a lo que me preguntaste, uno como padre tiene que empoderarse y bancársela. Aquí estoy yo con mi hijo. Mi hijo es neurodivergente, lo quiero formar, no lo quiero mimar, no, lo quiero educar y me voy a agarrar energéticamente de otros papás que me quieran ayudar. Y también tengo que respetar los que se quieren alejar porque no les interesa. Ese juego, Fran, de poderes que está en el mundo invisible es tan potente, porque incluso te puede pasar con terapeutas, que tú sientas que el terapeuta se quiere alejar un poco porque no se lo puede al niño y tú lo tienes que respetar como papá, porque se desarrolla esa especie de intuición. Entonces yo lo que me atrevo a decirle a los papás que se la aguanten, que se la banquen, que no se queden encerrados en la casa, que es un espacio de confort. Yo mucho tiempo me quedé encerrada con el Joaquín, pero no, hay que salir de ese espacio de confort y hay que, tú no tienes que obligar a todo el mundo, no, a la integración, no, porque la integración no es para todo el mundo, pero vas a percibir gente que te quiere ayudar, de que sí, vamos, nosotros te ayudamos. Uh-huh. Y yo lo encontré en el grupo de los papás de handball, porque son padres de chicos deportistas. Claro. Entonces, gente que quiere tirar para arriba, y se nota eso. Qué bueno. Me gusta escucharte tan empoderada con el tema del síndrome de Joaquín. Fran, suena bonito, pero en la realidad es complicado. Súper complicado. Nosotros, como decíamos antes, hemos visto las desregulaciones que tiene Joaquín, cómo han bajado también su nivel de desregulación, que antes, claro, como decía tú, se enojaba y tiraba las cosas, y ahora ya se enoja y es como una pataleta que yo pateo el piso y se enojó. Pero ha cambiado harto el nivel de desregulaciones, ha avanzado en su tema de comunicarse, usa la tablet, está diciendo algunas cosas, papá, y como te llama a ti. Sí, no, también hubo una evolución en nosotros en darnos cuenta que su voz es ronca. Sí, entonces, cuando y hace una más... Entonces, cuando tú tienes que bajar tus decibeles de la voz normal de un niño, que es más como de pito, tú dices, no, si él me está hablando, él me está diciendo. Pero claro, su voz es más grave, más ronca. Ese traspaso sonoro es súper fuerte para un papá o una mamá. Porque tú tienes que bajar tus niveles de evolución sonora a entender que él te está hablando. Pasa que te está hablando en otra frecuencia, en otro tono, pero te está hablando. Lo está intentando. Claro, se está comunicando, entonces eso también es un desafío. La comunicación de los padres con los niños neurodivergentes, porque la comunicación está. Uh-huh. El punto es que nosotros como papás tenemos que cambiar los paradigmas de comunicación, pero están, y ellos se comunican muchísimo. Claro, de una u otra forma, Joaquín está balbuceando, repitiendo algunas cosas, pero él también se comunica con la tablet, entonces tenemos otro tipo de comunicación que es más tecnológico, sí, no tan verbal. Entonces, estos tipos de comunicación también son bien variables en los niños. Y también ellos empiezan a despertar mucho el lenguaje corporal. ¿Te acuerdas? Hará una semana que ustedes que él hacía así. Se llama el más. Claro. Y que yo les decía, ¿qué querrá decir? Y ustedes me dieron como 3 interpretaciones. Entonces, me hacen ver que incluso como terapeutas están analizando qué quiere decir él con ese gesto. Entonces uno dice, wow, si ellas como terapeutas me están haciendo ver a mí, mamá, que están interpretando y analizando, si yo eso lo traspolo a todo su área de comunicación, mi abanico se abre un montón a entenderlo, porque lo que él necesita es que tú lo entiendas. Claro. Y a él ahí baja los niveles de desregulación y se comunica mejor. Claro, porque está también la frustración, porque Joaquín ya está entendiendo que si él te pide algo o si él se comunica de alguna forma, va a lograr algo.
Entonces cuando uno no entiende qué es lo que quiere, él se frustra. Claro, pero si tú te fijas, y yo esto lo llevo a mí como mamá adulta, cuán precario es nuestro sistema de comunicación de adultos, que por ahí no somos capaces de remodelarlo para entenderlo a él. Si él te está haciendo gestos, te está manifestando y tú no sé, lo digo por mí, me quedo pegada en que está desregulado, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? En vez de, espera, si él nos está queriendo decir algo. Claro. De alguna manera pasa que tú tienes que cambiar tus paradigmas para amoldarlos y buscar qué es lo que él te quiere decir. Y ese recorrido para un padre, que somos recuadrados, es un aprendizaje terriblemente profundo, maravilloso, porque cuando empiezas a tener en tu haber todas esas cosas, te transformas en otro tipo de adulto, completamente distinto. Claro, y bueno, uno siempre dice la desregulación o la conducta va en algo conductual, con la redundancia, pero no, hemos aprendido que la desregulación tiene que ver con una comunicación de algo. ¿Por qué está desregulado? ¿Está desregulado porque se siente mal? ¿Porque quiere algo? ¿Porque no lo entendí? Y ahí uno saca todas las bases y todo el abanico de a qué se refiere esta desregulación. Sí, y yo vuelvo un poco a lo que estábamos hablando hace un ratito, de que por ahí los adultos queremos evitar el conflicto. Uh-huh. Y cuando tú estás con tu hijo desregulado, tú quieres rápido sacarlo de ahí, en vez de, perdonen la comparación que te voy a decir, en vez de meterte al barro, a bucear en ese barro de desregulación a ver qué me está queriendo decir. Uh-huh. Y ahí tú sacas el aprendizaje. Tenemos mucho miedo, le tenemos miedo a la desregulación. Y ese también, yo los animo a los papás a que cuando su hijo esté desregulado, pero esto me lo digo a mí misma, ojo, que se entienda que es para mí el mensaje. Cuando ellos estén desregulados, muchas veces hay que como irse con ellos, tirarse con ellos, y vas a percibir otras cosas que alejada de que, ¿qué hago? Que estoy desesperada, ¿qué hago? Y tú empiezas a entender su lógica. Claro, a mí me gusta la comparación porque como tú dices hay que estar en la desregulación. Hay que estar, apoyarla, contenerla, darle espacio, entenderla. Perderle el miedo. Eso es lo más difícil, entender la desregulación. Perderle el miedo y de repente tú desregularte un poco con él, imitándolo, él como que se empieza a encontrar contigo y le llama la atención y de alguna manera eso también lo regula. Que él vea que el adulto está haciendo lo mismo que él, tratando de encontrarse con él, y hay veces que tú lo logras. Tú logras conectar y dices, lo que pasa es que las galletas no están en la forma que él quiere que estén. O el vasito de leche está muy por debajo del nivel que a él le gusta tenerlo. Entonces cuando tú te empiezas a encontrar en la desregulación, empiezas a entender las razones y después te puedes empezar a anticipar. Pero claro, en nuestro caso como familia nos ha llevado 5 años y de la mano de ustedes. Porque si yo no las hubiera tenido a ustedes, yo todavía estoy perdida en muchas áreas. Ustedes, gracias a los textos de las reuniones de retroalimentación y gracias a los videos del grupito de WhatsApp, me han ido enseñando de que, mira, Evelia, acá no hay un manual escrito, sino que tú lo tienes que ir descubriendo y tú lo tienes que ir escribiendo. Y tú nos cuentas a nosotros y nosotros te contamos a ti. Es un camino así de la mano. Claro, y es importante apoyarse, como lo hacemos aquí, apoyarnos entre terapeutas, familia, para que Joaquín tenga estos avances. Bueno, Joaquín ahora está yendo a un after school en las tardes, entonces ahí agregamos otro personaje más en este triángulo
Porque antes poníamos una línea, ahora somos un triángulo entre mamá, familia, centro terapéutico y ahora el after, donde está Joaquín, Sí. que está sociabilizando. A nosotros igual nos emociona ver los avances, ver que él está pudiendo ir a otro espacio, que está flexibilizando, como tú decías, que estaba acostumbrado a que la leche tenga una cantidad, que las galletas sean tal cantidad o que sean estas galletas. Y ahora él está pudiendo salir de su zona de confort también. Sí, ustedes me animaron, yo tenía terror de buscar otro lugar. Tenía terror, pero aparecieron las otras chicas también así como angelitos, de sí, ven, anímate, si lo vamos a lograr, dale. Y él está feliz. Y ese es como un escaloncito a la escolarización. Ujú. Porque como para llegar a la escolarización es una escalera enorme. De a poco. Y de miedos que uno como padre Claro. tiene que perder. Porque por ahí es fácil dejarlo en un lugar porque me vendieron la integración. Pero tú estás viendo que tu hijo no se está integrando, que el entorno sufre, que hay papás del entorno que sufren. Entonces tú tienes que ser responsable, Fran, cuando llevas un niño a un lugar, de que sea el lugar para él y para el entorno. Entonces, en la escalerita, hasta llegar a un espacio más normal, pucha que tiene escalones. Y hay que ir perdiendo los miedos y ir subiendo. Y vuelvo a agradecerles a ustedes y a ti, que en la reja cuando lo vengo a buscar a Joaquín siempre está, y dale, y vamos Amelia, no, llévalo, y dale. Porque si no, yo estaría en la casa encerrada con él, encerrada. Y no porque lo quisiera dejar encerrado por un tema de maltrato, sino de miedos. Ujú. De miedos de salir como madre con un niño que se desregula, pero que cada vez son más modelables. Claro, hemos ido achicándole esta desregulación, achicando este espacio de desregulación. Ya no sé si permitirse es la palabra correcta, pero ya no se le da el espacio para que se desregule tanto, sino como ya podemos frenarla un poco. Sí, nos anticipamos. Claro, pues ya sabemos lo que se viene, cómo reacciona, Y no, qué es lo que hay que hacer. y lo hemos conocido a Como tú él. dices, este ha sido un largo camino. Terrible. Un camino difícil, porque no ha sido un camino liso, ha sido un camino con piedras, con barro, que hay que volar, mojarse, entonces... Sí, ha hay que habido de meterse todo al un barro. poco. Hay que meterse al barro. Volviendo, Evelia, al síndrome como tal. Porque Sí, ya sí. te pregunté sobre las desregulaciones, niños con otro tipo de trastorno, pero en el síndrome como tal. Si vinieran más familias también, sigamos con este ejemplo, ¿cómo le explicamos a las familias sobre el síndrome? ¿Cómo le explicamos de qué se trata, sobre lo que tú has aprendido, qué es lo que hay asociado a este cromosoma que me nombraste? Ajá. Sí, yo por lo que he aprendido, gracias a Google, a YouTube, porque si no existiera eso, quizá yo estaría en la nebulosa. Es que es un retraso general. Hay muchos niveles en el Rubinstein-Taybi. Hay casos más severos, casos menos severos, pero hay chicos que tienen retraso motor, que necesitan mucha terapia de kine para trabajar la motricidad fina, el caminar. Otros chicos tienen muchos problemas de alimentación, mucha obesidad, que se manifiesta desde muy chiquititos. Entonces un tema heavy a tratar en la alimentación. Otros niños tienen mucho problema conductual. Yo creo que Joaquín se fue por ahí, Yeah. porque Joaquín no ha tenido hasta ahora manifestaciones en la obesidad, y en la parte como motora está bastante bien, gracias a todas las terapias. Pero en el área conductual es donde más se le ha manifestado a él las desregulaciones emocionales, que tienen mucho que ver con este cambio, que tú le generas cambios a sus estructuras. Si tú le mueves un poco la silla, ya le molesta y se desregula. Y todo eso, bueno, es modelable. Lo que pasa es que hay que hacerlo con mucho tino terapéutico, mucho amor, mucha contención. Y Joaquín también es muy importante. Para mí fue muy
importante la medicación neurológica, que el neurólogo, para venir al centro, le damos medicación que lo ayuda mucho a centrarse y para dormir. Y también antes de ir al after school toma unas gotitas. Yeah. Entonces, bien llevado neurológicamente y bien disciplinados nosotros como familia de no olvidarnos nunca la medicación, porque si no sus desregulaciones, esto me lo dijo el neurólogo, tienen como un cierto tono a esquizofrenia. Entonces, sin que él sea esquizofrénico, sus desregulaciones, como se pintan coreográficamente, son muy parecidas a las de la esquizofrenia. Entonces ahí aparece el rescate de la medicación neurológica que te ayuda, como si lo estuviera medicando para esquizofrenia, pero es para regularlo. Yeah. Entonces son medicamentos que bien llevada la dosis por un profesional, y nosotros como papás no saltarla nunca, porque no sabes lo que se le nota, Claro. tú lo ayudas. Esas son como las 3 áreas que tiene el síndrome de Rubinstein-Taylor. Se manifiesta en lo motor, en la obesidad, en lo conductual, y en general es todo un retraso, porque Joaquín tiene 5 años, pero tiene conductas de niño de 2, con los autitos, no habla. Entonces es un retraso general. Pero bien llevado por todos lados te permite tener una vida bastante normal. Claro, más llevadera. Sí. O sea, yo he visto documentales y cosas que hay chicos en la adolescencia que los tienen que internar, Fran, porque sus crisis son tan grandes, tan convulsivas, que son ellos un peligro para ellos mismos. Entonces tienes que internarlos. Y eso es muy fuerte para una familia. Eso es un shock muy grande. Claro, bien complicado lo que tú dices. Yo he aprendido con Joaquín, como te decíamos, Joaquín es el primer niño y único en este momento que tenemos con este síndrome en el centro. Y con él hemos investigado, con él hemos aprendido sobre este síndrome que no es tan conocido, que no es tan común. Y claro, hay muchas cosas que no se sabían. Eso, por ejemplo, yo no tenía idea. Yo averigüé algunas cosas sobre los retrasos que trae consigo, pero hay muchas cosas que todavía no se saben, que todavía no se estudian, entonces... No, es algo bien... incluso yo percibí que con el neurólogo él también él está, vamos a los controles y él va trabajando. Yo jamás me imaginé que un síndrome pudiera tener asociadas ciertas conductas parecidas a una enfermedad psiquiátrica. Claro, porque que te digan esquizofrenia, uno piensa al tiro en las conductas esquizofrénicas asociadas y es fuerte. Entonces... Es fuertísimo. Pero fíjate tú, qué bien que tú encuentres con un neurólogo que te observa al niño en una crisis, tú se la describes, le cuentas, y él te dice, esto se parece a una crisis esquizofrénica, entonces vamos a dar esta medicación, lo vamos a atacar por acá, menos gotitas en este momento, más gotitas. Entonces, ese trabajo, esa gestión permanente de las conductas, de tú observar las conductas, sin maquillarlas, te ayudan a ayudarlo. Claro. Pero cuesta mucho como padre, Fran, desmaquillar las conductas de un hijo para ayudarlo. Eso yo creo que es lo más difícil, es lo que a mí más me ha costado como mamá, de mostrarlo a mi hijo tal como es para que lo ayuden. Claro, y aquí viene, agarrándome de eso, yo creo que 2 de las preguntas más importantes que te tengo para ya ir finalizando esto es: ¿qué sueños tienes tú para Joaquín? ¿Qué es lo que quieres tú viendo en estos 5 años que tiene, estos 3 años de terapia, pensando que va a ir a una escolarización? ¿Qué es lo que queremos que Joaquín logre? ¿Qué es lo que queremos que haga? ¿Qué es lo que sueñas tú que él pueda hacer? Yo sueño que él no me necesite como mamá. Que él pueda desarrollar una vida normal. Ya tiene una vida normal. Pero que yo me pueda morir sabiendo que él puede vivir sin mí. Ese es como mi objetivo.
Sí van a estar sus hermanos, sus primos, gente que lo quiera, pero esa responsabilidad como padre, decir yo me puedo ir sabiendo que él puede vivir sin mí. Y creo que como sociedad hemos avanzado muchísimo. Yo a raíz de ustedes en Instagram me han ido llegando por los algoritmos otros centros terapéuticos para niños, para chicos adolescentes, que los empiezan a preparar para el mundo laboral. Empresas, veo documentales cortitos de empresas que prefieren contratar a un chico que ha tenido un diagnóstico neurodiverso, pero que es más flexible, que es más llevadero. Entonces empiezas a recoger testimonios que como padre te dicen, ¡ah, sí, él puede! Las habilidades blandas, trabajar en él la inteligencia emocional, que él pueda relacionarse, que él pueda, mira, hacer cosas tan simples como ordenar productos en un casillero. Algo tan simple como eso a él le puede generar una remuneración mensual. Claro. Que él pueda autosustentarse. Con que él lograra eso yo me sentiría, así que ya, me puedo ir tranquila que Joaquín va a poder sobrevivir sin mí. Ese es como el vértigo de los papás con niños neurodivergentes. Y es difícil pensar quién se va a hacer cargo si yo no puedo, quién va a cuidarlo si no puede hacerlo él mismo. Entonces es súper complicado. Y hablando de ti, de Evelia, mamá de Joaquín, esta Evelia que hace 5 años y medio fue a tener a Joaquín y como tú decías, lo vi cuando nació, vi que algo era diferente. Esta Evelia mamá que soltó a Joaquín en un mundo, que vino al centro, que fue a jardín. En estos momentos, ¿qué le dirías tú a la Evelia de hace 5 o 3 años atrás? A esa Evelia que tenía miedo de soltarlo, de no saber qué iba a pasar. Si te preguntara, oye, ¿qué va a pasar en un futuro? ¿Viste que se puede, Evelia? ¿Viste que se puede? Si es cuestión de pedir ayuda, de hablar, de manifestar, de contar lo que pasa, de atreverte a decir las cosas sin maquillarlas, de decir, miren, no sé qué hacer con él, no sé qué hacer, ayúdenme. ¿Viste, Evelia, que se puede? Jamás me imaginé tener un niño así. Todos estos conceptos que aparecieron, nuevos, pandemia en el medio, que no fue menor. ¿Viste, Evelia, que se puede? ¿Viste, Evelia, que uno se puede reinventar? ¿Viste que puedes encontrar gente maravillosa en el camino, que no te va a juzgar, sino que te va a ayudar? Y bueno, eso me lo sigo diciendo a mí misma. ¿Viste que se puede? ¿Viste que se puede? ¡Vamos, que se puede! Se logra. Y vamos. Bueno, para finalizar esta entrevista, te dejo la cámara para que des lo que tú quieras, diga lo que tú quieras en este día del síndrome de Rubinstein-Davy, para que le hables a las familias sobre, bueno, más de lo que hemos hablado ya sobre tu testimonio, pero para que dejes un mensaje a las familias, lo que tú quieras decirles a las familias, tanto con niños con este síndrome como niños con algún otro trastorno o algún otro síndrome que tengan, y te entrego el pase para que les digas tú lo que bueno, quieras. Abrazar con mi corazón a todas las familias que tienen algún niño con alguna neurodivergencia, y en especial, bueno, a las familias que tienen algún niño con Rubinstein-Davy. Abrazarlos con mi corazón, con mi energía, con mi amor, y decirles que la llegada de Joaquín a mi vida me transformó profundamente. Yo no soy esa mujer de hace 5 años y estoy muy feliz de poder estar aquí haciendo esta entrevista con Fran y darles todo mi amor y mi cariño a las familias que han tenido esta dicha, aunque no lo entendamos, de que en nuestro hogar haya un niño neurodivergente. Un abrazo. Muchas gracias, Evelia. A ti, Fran, gracias. A ti, a la feria, a todas las chicas del centro, gracias. Muchas gracias.